lumbar, el sacro y el coxis. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas y un hueso coxígeo de 3 a 4 fusionadas, haciendo un total 3 a 4, haciendo un total de 33 vértebras que forman lo que es la columna vertebral. Segundo, las curvaturas, ¿no? Como vimos en la clase teórica, la cervical tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra, ¿no? Muy bien. ¿Qué debemos saber de cada vértebra? Existen vértebras típicas y existen vértebras atípicas. Vértebras típicas son aquellas vértebras que tienen características comunes, ¿no? Hay vértebras típicas a nivel cervical, a nivel lumbar y a nivel dorsal. Todas las vértebras lumbares, todas las vértebras torácicas son típicas. Y de las cervicales, desde la C3 hasta la C7. Las únicas que son atípicas es la C1, que es el atlas, por acá le he visto al atlas, ¿no? El atlas, y la C2, que es el axis. Esas dos vértebras son atípicas. Bueno, y el sacro, que es un hueso también irregular, ¿no? Muy bien. No tiene simetría, ¿no? ¿Cómo? Atípicas no tienen simetría. No, atípicas es que no tienen características comunes como las otras. Típicas tienen cosas diferentes. La prominente no es atípica, es una que tiene características particulares, le llaman. No atípica, pero sí características particulares. Es la 7, de la C7, ¿no? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características típicas de una vértebra? Vamos a ver una vértebra que sea por acá. ¿Cuál es lo que tiene una vértebra como atípica? Primero, un cuerpo. Todas las vértebras típicas tienen un cuerpo vertebral. De ahí que cada vértebra ya tenga algunas formas distintas es otra cosa, ¿no? Tienen un cuerpo vertebral. ¿Qué más? Tienen un pedículo. Pedículo que justo sale del cuerpo es el pedículo. Láminas, estas dos de acá se llaman láminas. Lámina, 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 lámina. Pedículo, lámina, lámina, pedículo. Cuerpo. ¿Qué más? Miren, entre el pedículo, la lámina y el cuerpo forman este agujero, que se llama el agujero vertebral, ¿ya? Agujero vertebral. Y entre el pedículo y la lámina sale la apófisis transversa, las apófisis transversas. Y de las láminas salen la apófisis espinosa. ¿Qué más? Aparte, las vértebras tienen que articularse, ¿cierto? Con la vértebra que sigue, con la vértebra que está abajo. Por lo tanto, tiene carrillo articular superior y carrillo articular inferior. Eso es lo que tiene toda vértebra típica. Cuerpo, pedículo, lámina, apófisis transversa, apófisis espinosa, carrillo articular superior y carrillo articular inferior. Todas las vértebras, ya sea cervical, torácico o lumbar, van a tener eso, ¿ya? Pero el objetivo de esta práctica es identificar cada una de sus vértebras. O sea, cómo yo darme cuenta que estoy ante una cervical, cómo me doy cuenta que estoy en una torácica y cómo me doy cuenta que estoy en una lumbar. ¿Por qué? Porque ahí sí ya cada vértebra tiene características propias. Pero antes de entrar a eso, vamos a hablar de las dos vértebras atípicas más conocidas. El atlas y el axis. Acá hay un axis. ¿Hay otro axis por ahí? Acá hay otro axis. Muy bien. Muy bien, vamos con el atlas. El atlas es la vértebra cervical 1, ¿ya? También se llama cervical este, pero es la cervical 1, conocida más comúnmente como atlas, como en el mundo del AMPA, el atlas, ¿ya? El atlas no tiene cuerpo vertebral, miren, no tiene cuerpo vertebral. En lugar de cuerpo vertebral tiene unas masas laterales, tiene dos masas, ¿no? Masas laterales. En sus masas laterales tiene esta cavidad que se llama la cavidad glenoidea, ¿ya? Que se articula hacia arriba con el hueso occipital, con los cóndilos del occipital, miren. Estos son los cóndilos del occipital, y ahí se articulan, ahí ven, ¿no? Ahí miren, y forma la articulación occipito-asloindea, una articulación sinovial de tipo condilla, porque estos son cóndilos. Me permite decir, sí, este movimiento lo hace esta articulación, ¿ya? Cavidad glenoidea y cóndilos del occipital. ¿Me permite decir? Sí. ¿Ya? Muy bien. Y en su parte inferior de la masa lateral están estas carrillas articulares para la apófisis odontoides. Para la apófisis odontoides. Listo. Entonces tengo masa lateral, cavidad glenoidea, carrilla articular. Cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital, carrilla articular para el odontoides. Muy bien, ¿qué más? Tiene sus arcos, miren. Tiene arcos
vertebrales. Tiene un arco vertebral anterior y tiene un arco vertebral posterior. El posterior siempre es más prominente que el anterior, ¿ven? Tiene arco vertebral posterior y en su arco tiene un tubérculo, que es el tubérculo posterior. Tiene un arco vertebral anterior y acá su tubérculo anterior, ¿cierto? Y en su arco anterior tiene esta carrilera articular, miren. ¿Para quién? Para el diente, ¿ven? Porque es ahí. Así es. Y entre esta cavidad en su arco anterior con la apófisis odontoides forman otra articulación. Es la articulación atlando-axoidea. Una articulación que permite hacer este movimiento. Me permite hacer el no. ¿Qué tipo de articulación es? No, sí. Trocoide o pivote. ¿Ya? Trocoide o pivote. Permite hacer este movimiento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Lo que sí tiene de las características de las más vértebras es su apófisis transversa. Y como toda apófisis transversa de las cervicales tiene agujero transverso. El agujero vertebral es este. Tiene su agujero vertebral, porque acá pasa. ¿Quién pasa en el agujero vertebral? La médula espinal, ¿cierto? Y tiene su apófisis, tiene su apófisis transversa con su agujero transverso. ¿Y quién yo encuentro en este agujero transverso? La arteria vertebral. Miren, ahí está. Miren la arteria vertebral cómo sube. C6, C5, C4, C3, C2. Bueno, sería desde acá, ¿no? Se ha salido. Parece que se ha salido. Sería C6, C5, C4, C3, C2 y C1. Porque por C7 no pasa. C6 a la C1. Así es, por C7 no pasa. Igual acá también pasa, ¿no? Muy bien. Esas características ustedes tienen que saber de Atlas. Segunda vértebra. Axis. El axis es una vértebra también atípica. ¿Ya? Es una vértebra típica. El axis sí ya tiene, miren, un cuerpo vertebral pequeño. Ya aparece su cuerpo, a diferencia del atlas que no tiene cuerpo. El axis ya tiene un cuerpo pequeño, miren. Y de ese cuerpo sale esta apófisis, que es la apófisis odontoides, ¿no? Que se articula con el atlas, ¿no? Para formar la articulación que ya mencionamos. La apófisis odontoides. ¿Qué más? Tiene sus carrillas articulares superiores para el atlas, ¿no? Y tiene sus carrillas articulares inferiores para la C3, porque tiene que articularse con la vértebra que sigue, ¿no? Imagínate que esta es una C3. Sería así, ¿no? Ya sería, mira, ahí está, carrilla articular inferior con la carrilla articular superior de la siguiente. Porque sabemos que todas las vértebras tienen carrillas articulares. ¿Ya? ¿Qué más tiene el axis? El axis ya tiene, miren, una apófisis espinosa. Ya lo tiene, lo que no tiene el atlas. Ya tiene, incluso tiene la perincia bifurcada ya. Y lo que sí tiene son apófisis transversas con su agujero transverso. ¿Para quién? Para la arteria vertebral. Entonces, axis. Muy bien. Ahora si hablemos de una vértebra cervical. Acuérdense que desde la C3 en adelante ya las vértebras cervicales son típicas. Entonces, por lo tanto, ¿qué debo encontrar? Un cuerpo vertebral, un pedículo, una lámina, una apófisis espinosa, su apófisis transversas, su carrilla articular superior, su carrilla articular inferior. Eso es lo que voy a encontrar siempre. Pero hay características propias de las vértebras cervicales que yo no la encuentro en otras vértebras. Por ejemplo, que el cuerpo vertebral de la cervical es pequeño, miren. Es un cuerpo vertebral pequeño de forma rectangular. ¿Ya? Cuerpo vertebral pequeño de forma rectangular. ¿Qué más? Que su agujero transverso es triangular. Es triangular. Que su apófisis espinosa es horizontal y bífida. Miren, bífida, como si fuera la lengua de una serpiente. Bífida. ¿Y qué más? Que su apófisis transversa tiene su agujero transverso, que ya sabemos para qué es, para qué sirve. Entonces, cuando yo tenga una vértebra así, automáticamente me refiero que es una cervical, ¿no? Porque yo puedo coger cualquiera, por ejemplo, cojo esta y lo miro, ¿no? Porque esta es la prominente, pero tiene agujero transverso, miren, chiquito, ¿no? Diferente a este que es grande, miren. Recuerda que les decía que la vértebra C7, la prominente, tenía agujeros transversos hipotróficos. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral ya no se encuentra ahí. Solo pasa de C6 hasta C1. Ahí no pasa ninguno. Ya no pasa nada. Más bien está obliterado por una membrana. Pero demás sí tienen, miren, lo mismo, ¿ve? Cuerpo vertebral pequeño, agujero vertebral triangular, transverso, agujero transverso hipotrófico, y su apófisis espinosa ya no es tan horizontal, ya está haciéndose vertical y es grande. Incluso ya no es bífida, ¿no? Esa es la característica que tiene la vértebra prominente. ¿Ya?
La C7. Muy bien. Solo les hago características ya propias de la cervical. Ahora vamos con la torácica. Esta también es torácica. ¿Cómo me doy cuenta de la vértebra torácica? Miren. ¿Cómo me doy cuenta? La vértebra torácica, igual que cualquier vértebra, tiene lo mismo, ¿cierto? Miren la vértebra torácica, su cuerpo ya es mucho más grande que la cervical y tiene forma de corazón, mírenme. Sí. ¿Ves? Tiene forma de corazón, ¿no? La clase teórica les dije, ¿no? Lo tienen grabado ustedes en esta clase, ¿no? Tiene la forma de un corazón. ¿Qué más? Que su agujero vertebral es circular. Circular, ¿no? Y sus apófisis transversas ya no tiene agujero. ¿No? ¿Pero qué tiene? Miren esta carrilla. Tiene carrilla articular ¿para quién? ¿Para las costillas? Para las costillas, porque en la columna torácica nacen las costillas, ¿cierto? De las 12 vértebras torácicas nacen las 12 vértebras, las 12 costillas. Pero no solo nacen del cuerpo, también se articulan con las apófisis transversas. Por eso que las apófisis transversas tienen carrilla articular para el tubérculo de la costilla, dice su libro, ¿no? Carrilla articular para el tubérculo de la costilla. Entonces miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Miren la apófisis transversa de una cervical y una torácica. La cervical, agujero transverso. La torácica no, pero sí tiene carrilla articular para la costilla. Pues bueno, miren algunas diferencias, ¿no? ¿Qué más? Que su apófisis espinosa ya no es horizontal como la cervical, ¿no? Miren, en la cervical bífida y era medio horizontal. Miren porque es así la posición, ¿no? En la torácica es vertical hacia abajo y ya no es bífida, es puntiaguda, ¿no? Nosotros cuando palpamos la columna, las que más resaltan son las torácicas. Y las lumbares también, pues son prominentes, ¿no? Son más grandes, acá lo veremos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y después tiene sus carrillas articulares superiores y sus carrillas articulares inferiores. Otra característica que tienen las vértebras torácicas es que su cuerpo vertebral, tiene las carrillas articulares en el cuerpo, una superior y una inferior, en total 4. ¿Para quién? Para las costillas. Ahí miren, esto sería así, ¿no? Miren, carrilla articular superior inferior. Las costillas siempre nacen de las dos, de la superior y la inferior. Siempre, no de las dos, o sea, no es que la costilla nace de acá y de acá, no, sino nace de este y de esta, o sea, de las continuas. ¿Ya? Y acá nacen, la cabeza de la costilla sale de acá y pasa por acá. O sea, una costilla en esas Sí, dos. así nacen. No es una de cada No, una. no es una de cada una. Nacen así, de la superior e inferior. ¿De dónde nacen? Las dos juntas. ¿De dónde nacen? De una sola. ¿En qué vértebra? ¿Se acuerdan que en sus diapositivas hay vértebras particulares que son la de 10, la de 11 y la de 12? Y ahí sí nacen de una sola. Es la única excepción, ¿no? La de 10, la de 11 y la de 12 sí tienen una sola carrilla articular. Uno solo. No tienen dos. Porque dése cuenta que la vértebra tiene 4, miren, 1, 2, 3, 4. La de 11, de 10, de 11 y de 12 no tienen 4, solo tienen uno acá y uno acá, nada más. La diferencia. Muy bien, eso es las vértebras torácicas. Y ahora sí, es prácticamente, ya si ustedes se equivocan, pues si no reconocen una vértebra lumbaria, es muy fácil reconocer una vértebra lumbar, ¿no? Es la vértebra la más grande de todas. Miren su cuerpo vertebral, un cuerpo vertebral gigante, ¿no? Yo les decía en sus diapositivas, cuerpo vertebral gigante de naturaleza ovoidea, ¿ya? Un agujero vertebral triangular también, ¿no? Como las cervicales, miren, se parece a las cervicales, en ese caso, ¿no? Tiene una apófisis espinosa cuadrangular y grande, miren, es cuadrangular, ¿no? Es horizontal y cuadrangular. Y unas apófisis transversas también prominentes, ¿no? Grandes. Y sus carrillas articulares también son gigantes, miren, todo es grande acá, ¿ya? Todo es grande. Aparte tiene sus tubérculos mamilares en esta zona, ¿no? Pues tiene su pedículo, su lámina, todo eso, ¿no? Que es lo que tiene. Entonces es lo que caracteriza una vértebra lumbar. Entre vértebras, ¿no? Acá existe un disco, que es el disco intervertebral que ustedes están viendo acá. El disco intervertebral. El disco intervertebral es tejido, así es, fibrocartílago, ¿no?
son articulaciones de tipo cartilaginosa, de tipo sínfisis. Acuérdense que ¿cómo se clasifican las articulaciones? Según su estructura. Puede ser según su estructura o según su función. Según su estructura son de 3 tipos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y según su función, Artrosis, no, sin artrosis. sin artrosis, Sin artrosis, y artrosis. artrosis. Entonces no se confunda. No es que digan, a veces algunos dicen, no, es una articulación sinartrósica, y más allá le dicen una articulación enartrósica, entonces uno se confunde, cree que es diferente. No, es que depende de cómo lo quieras clasificar. Si tú lo quieres clasificar desde el punto de vista funcional, dirás una cosa, y si quieres clasificar desde el punto de vista estructural, es otra cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, estructuralmente, ¿cómo es una articulación de la columna? Estructuralmente, ¿es fibrosa, cartilaginosa o es sinovial? Es cartilaginosa. ¿Y qué tipo de cartilaginosa? Porque tenemos cartilaginosas, tenemos 2 principalmente, que es la sínfisis y la sincondrosis. La sincondrosis la encontramos en los cartílagos de crecimiento, ¿verdad? En este caso es sínfisis. Muy bien. Sínfisis, ¿no? El disco intervertebral está formada por 8 a 12 anillos concéntricos, ¿no? Básicamente ricos en colágeno, es fibrocartílago, y un centro que es agua, básicamente se le llama el núcleo pulposo. Este disco es el que ustedes, cuando se lesiona, sufre esta patología que ustedes ven acá, que se llama hernia discal. Otra cosa que deben saber de la columna vertebral son estos espacios, miren. ¿Cómo se llaman esos espacios? También lo dicen sus diapositivas. Intervertebral, o también llamado de conjunción. ¿De qué, doctor? Conjunción. Conjunción, ¿no? Intervertebral o de conjunción. Miren, el disco intervertebral o de conjunción, ¿para qué sirve? Si el disco, miren, no se confundan, ¿no? Este es agujero vertebral, este es agujero intervertebral. ¿Ya? Agujero vertebral, agujero intervertebral. En el agujero vertebral está la médula espinal. En el agujero intervertebral está el nervio vaquilio. ¿Ya? Por eso que el hernia discal afecta al agujero intervertebral y por lo tanto afecta al nervio. Por eso, si te da a nivel lumbar, es la condensación. ¿Y los ochofitos, doctor, dónde se forman? No, los ochofitos se forman acá en los cuerpos vertebrales. Pico del oro que le llaman, ¿no? Sí, acá en los cuerpos se forman. Acá salen como picos, generan presión sobre el disco y lo pueden herniar, ¿no? Y cuando hay una lumbalgia, por ejemplo, del nervio No, es ciático, músculo. ¿dónde presiona? Pero no, presiona. es que el nervio ciático, pues, el nervio ciático tiene varias causas. El nervio ciático es un dolor de nervio nada más. Ahora tienes que averiguar la causa. La causa puede ser por el músculo que están acá, los cuadrados lumbares. Puede ser por hernia discal, ¿no? En este caso por hernia discal. Incluso puede ser por irritación facetaria a este nivel. Las facetas articulares que ustedes ven estas se pueden irritar. Entonces, puede ser por un tumor, ¿no? Entonces tienes que averiguar la causa de acuerdo a cómo examinas al paciente, te das cuenta más o menos de qué está causando la ciática, ¿no? Ya. Pero cuando es por el disco intervertebral se llama hernia discal. Muy bien. Yo quería que sepan del agujero de conjunción, límites. El límite anterior es este, porque esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Cuando ustedes se tocan la columna sienten esas espinas acá. Espinas. ¿Qué está tocando? Cuando eres flaco también se ven. Cuando es flaco se ve más, la apófisis espinosa. ¿Ya? Lo que ustedes se palpan son las apófisis espinosas. Esto se palpa. Por lo tanto, esto es posterior, esto es anterior. Entonces, el límite anterior es este, ¿cierto? El límite anterior es este. Entonces, el límite anterior del agujero de conjunción es el disco intervertebral. El límite posterior sería esto de acá. ¿Quién está ahí? El ligamento amarillo, porque acá hay un ligamento. Acuérdense que los ligamentos de la columna son el que está por encima de las apófisis espinosas, ligamento supraespinoso. El que está metido entre las apófisis espinosas, interespinoso. El ligamento que está pisando la parte interna del agujero de conjunción, ligamento amarillo. Por eso que el límite posterior es el ligamento amarillo. ¿Ya? Ligamento amarillo. Así es. El ligamento que está pisando acá la parte posterior es el ligamento longitudinal posterior. Y el ligamento que está acá adelante es el ligamento longitudinal anterior. Son los 5 ligamentos que nosotros encontramos en la columna Vertebral. ¿Cuál es tu? Eso ya es ligamentos propios del cuello. Entonces el agujero de conjunción tiene límite anterior, disco intervertebral. Límite posterior, ligamento amarillo. Límite superior,
¿Cómo se llama esta estructura? Pedículo. Sí. Por lo tanto es el pedículo suprayacente, porque supra porque está arriba. Y el límite inferior, pedículo infrayacente. Fácil, ¿no? ¿Ya? Para usted, ¿no? Y ese es el agujero de conjunción. La importancia, ahí salen los nervios raquídeos. Nervios raquídeos, recto, ¿no? Ah, pero ustedes algún día Muy sabrán bien. cómo se Sacro. Pero no, estaba respondiendo. La que le mande forma de corazón. Es el vene con el corazón de la tierra dorsal. Miren el sacro. ¿Ya? El sacro. Miren el sacro. ¿Cómo? Ah, por ahí. Miren, el sacro. El huesito de la alegría. Es el coxis. Ah, Acá este río, ¿no? El huesito de la alegría le llaman, ¿no? No sé Ah, por sí, qué, sí, pero le sí. dicen alegría. algo tendrá que ver. Cuando se cae, dice se ríe. Se cae, se ríe, se ríe. El olor. Después le caes un día de... Es duele horrible. Doctor, sí, cuando hay una fractura ahí, que es un dolor horrible. ¿Ya? Este es el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de 5 vértebras sacras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras. Ese es el hueso sacro. Se fusiona, El hueso ¿no? sacro tiene una cara posterior y una cara anterior, ¿no? En su cara anterior tiene estas crestas, que son las crestas transversales, ¿ya? Tiene lo que es agujeros, que son los agujeros sacros anteriores, que son un número de 4, ¿no? Como ven ahí, sacros anteriores. Y la prominencia de la primera vértebra sacra se llama promontorio, ¿no? Promontorio. El promontorio es importante. Es el límite de la pelvis. Claro, es el límite posterior de la pelvis para cuando nosotros se hace la medición de la estrechez pélvica para ver si una mujer va a poder dar a luz, toca ese promontorio, ¿no? Este es el promontorio. Ya, esta es la superficie articular. ¿Con quién se articulará esta zona? Con la vértebra lumbar 5, ¿no? Sería ahí más o menos, ¿no? Con la L5. Muy bien. ¿Qué más? Tiene sus carrillas articulares para la vértebra que sigue, en este caso sería para la L5, ¿no? Tiene sus alas del sacro, todo esto viene a ser el ala del sacro, y en su ala del sacro tiene esta carrilla articular. ¿Para quién? Para el coxal. Para el hueso El coxal. coxal. Forma la articulación sacro-ilíaca, o sacro-coxal, pero sacro-ilíaca es lo que más se le llama, ¿no? Esa articulación de acá, miren, esta de sacro-ilíaca. Ilíaco, sacrocoxal también, ¿no? En la parte posterior tiene lo que es su conducto del sacro, ¿no? Que es el conducto vertebral, en este caso del sacro, donde se encuentra la médula espinal en su parte terminal. Pero recuérdense que la médula espinal termina en L1, L2, en el cono medular, ¿cierto? A partir de ahí ya se forma lo que es el filo terminal o cola de caballo, ¿no? Que es la que ustedes van a encontrar acá en el conducto del sacro, que termina en la parte final en un hiato que se llama el hiato del sacro. ¿Ya? Este es el conducto del sacro y este es el hiato del sacro. En su parte posterior tiene sus crestas posteriores mediales y sus crestas posteriores laterales, ¿ya? Y sus agujeros sacros posteriores. Sus agujeros sacros posteriores, por donde salen los nervios sacros. El plexo sacro. Claro, el plexo lumbosacro, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el sacro. El coxis ya es un hueso pequeño, ¿no? 3 a 4 vértebras funcionadas. Es un hueso apendicular en realidad, que no tiene función, ¿no? Más bien es todo, porque donde cae rompe, es un dolor terrible. Se puede hacer coxis, se puede sacar el coxis sin ningún problema, en algunos pacientes. ¿Sí? ¿No? ¿Y ¿Cuánto cuesta? para qué patología se No, saca? por ejemplo, un tumor o una fractura que te genere mucho dolor neuropático. No tiene evasión, ¿no? Pero puede No, normal tiene vivir la vía sin el espinal. coxis. Claro, ¿Sí? no tiene ninguna función. Interesante. Esta zona es zona complicada. Yo recién entré a hacer una biopsia a una señorita de 28 años con un tumor en este hueso, el sacro. De ese hueso. Sí. Por dolor, le toma resonancia, tomografía y lo identifica, ¿no? Entonces entré a esta zona. Descalcificar algo así para hacer la Yo biopsia. diría que va a O del operar. tumor mismo le ha hecho. Claro, el tumor. Ah, ya.
Una zona Porque compleja para entrar, ¿no? Tenía que entrar y cuidar no lesionar los nervios. ¿Con guía dentro del ecográfico o No, así no, nomás? así nomás abierto, pues lo vas disecando, ¿no? Eso, y cuando uno para sentado mucho tiempo, ¿también se lesiona esa parte? No, cuando te sientes mucho tiempo se te adormece, pero porque están los nervios. Doctor, ¿y cuando hace ahora biopsia del entiendo. hueso? Nada, mucho leche también. Miren esta vértebra, por si acaso, chicos, miren esta vértebra. Esta vértebra, como ustedes ven, tiene solo una carrera articular. Por lo tanto, debe ser la de 10. En eso de 11. Sí, es lo que les decía, de 10, de 11, de 12, ¿no? Incluso esta es la flotante, debe ser la de 12 o la de 11. Ahora que no se articula. Claro, pues no tiene el cartílago, ¿no? Debe ser la flotante. Entonces, Es un de 10, de 11, de 12 es el único lugar donde la costilla nace directamente de cada vértebra. En cambio, las anteriores lo hacen de ambas, comparten. ambas. Esta es la costilla, pues. ¿No? Esta es la apófisis transversa, Murciélago. chiquita, y acá está su cardio articular y ahí también se articula, ¿no? Esta es la cabeza de la costilla, el tubérculo de la costilla, su arco de la costilla, su arco costal y adelante ya el cartílago costal, ¿no? Cartílago costal. Eso se ve en la separada. Bueno, médula espinal no se puede hacer en práctica porque eso es una disección de médula Antes había, espinal. ¿no? Había una médula espinal que era media rara. Eso no sirve. Es una estructura que se encuentra dentro del conducto vertebral o del canal vertebral también le llaman, ¿no? Ujú. Que está formada por los agujeros vertebrales, porque si ustedes van armando sus vértebras, miren ahí se forma un conducto, ¿no? Ese es el conducto vertebral, ahí está la médula espinal. La médula espinal se inicia acá. ¿Cómo se llama el inicio de la médula espinal? Límite superior. La decusación de las pirámides. Pirámide, ¿no? La decusación de las pirámides, ¿no? Acuérdense que cuando hicimos tronco encefálico les dije que también el límite del bulbo raquídeo la decusación de las pirámides, porque ahí se continúa la médula espinal. Entonces, el límite inferior del bulbo raquídeo es la decusación de las pirámides y el límite superior de la médula espinal es la decusación de las pirámides, porque ahí es el límite. Y el límite inferior es a nivel de L1, L2. L1, L2. Ahí termina una estructura que se le conoce como el cono medular. ¿No? El cono medular. La médula espinal más o menos mide unos 45 centímetros de longitud y está formada por 31 pares de nervios raquídeos. Si ustedes se dan cuenta, miren, nervios raquídeos son pares, uno a cada lado, un derecho, Ujú. izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Cuántos cervicales? Son 8 cervicales. ¿Cuántas dorsales? 12. ¿Cuántas lumbares? 5. ¿Sacras? 5. ¿Coxiges? 1. Un coxígeo. Un coxígeo. Serían 2, pero no uno a cada lado. En total, 31 pares de nervios raquídeos. Todos los nervios raquídeos son mixtos. Mixto. Todos son mixtos. Ya quiere decir que tienen función simpática y función. Perdón, estoy hablando. Tienen función sensitiva y función Y motora. Fibras aferentes y eferentes. ¿Ya? Así es, sensitiva se le llama a la función aferente Ajá. y motora a la función eferente. Eferente. Es lo mismo, ¿cierto? Los nervios raquídeos nacen de la médula espinal. ¿De qué parte de la médula espinal nacen? ¿Cuál doctor dijo? Los nervios raquídeos nacen de la médula espinal. Mira, está saliendo de la médula espinal. La médula espinal está dentro, ¿ves? Y acá están naciendo, mire, de la médula espinal. ¿Y cómo se llama cómo nacen los nervios raquídeos? Si nosotros hacemos un corte a la médula espinal, vamos a tener que tiene una fisura anterior y tiene un surco posterior, ¿no? Tiene su agujero del epéndimo y tiene acá sustancia blanca, sustancia gris que tiene la forma de un H, con su cuerno anterior, su cuerno posterior, ¿no? Y su cuerno anterior, ¿no? Pues ahí está. Por lo tanto, este es el asta anterior, más gruesa, más gruesa. No, la fisura siempre es anterior. Y este es el asta posterior, atrás un surco nada más. Y el posterior es más delgado, pues, ¿no? Asta anterior, asta posterior. Y solo en la zona torácica hay asta lateral. Solo en la zona torácica. Que da origen al nervio simpático, al sistema nervioso simpático.
Por eso. La torácica, doctor. Claro, porque el parasimpático ¿dónde nace? En los pares En los craneales. pares craneales. Y el simpático en la columna torácica. Entonces, solo en la columna torácica ustedes van a encontrar acá un asta lateral. En las demás, asta anterior, asta posterior. O también le llaman asta ventral y asta dorsal, es lo mismo. Ventral. De las astas nacen unos filetes, 4 o 5 filetes, que se le llaman filetes de la raíz anterior. Igual acá, ¿no? Filetes. De la posterior igual, nacen filetes, que se llaman filetes de la raíz posterior. Esos filetes se unen y forman lo que es la raíz. Y esto se le llama raíz anterior. Estos son los filetes anteriores, porque nacen del asa anterior. ¿Y el asa anterior es motor o sensitiva? Motor. Su función de este de acá es motor. Lo mismo pasa en el asta posterior, pero en el asta posterior los filetes antes de formar su raíz forman un ganglio y se llama el ganglio posterior. Y de ahí recién nace su raíz posterior, cuya función de la raíz posterior es sensitiva. Sensitiva. Al final estas dos raíces se unen y forman el famoso nervio raquídeo. Y es lo que ustedes están viendo acá, ya formado. Por eso que el nervio raquídeo es mixto, pues. Por eso que el nervio raquídeo es mixto, pues. Porque nace de ambos lados. Mixto. Función motora hasta anterior, sensitiva. función sensitiva hasta Mixto. posterior. Si les preguntan, el ganglio sensitivo del nervio raquídeo, ¿dónde lo encuentro? Solo en el asta posterior. En el anterior no hay ganglio, por si acaso. Solo en el posterior. Y así nacen todos los nervios raquídeos en la médula espinal. Si nace a nivel cervical, pues serán nervios cervicales. Si nace a nivel dorsal, serán nervios dorsales. Lumbar, nervios lumbares, y así. Por eso que el nervio raquídeo, los 31 pares son Mixto. mixtos, a diferencia de los nervios raquídeos que vimos la semana pasada, que todos no eran mixtos. Había unos sensitivos, otros motores. Muy bien. Estos nervios, en algunos lugares, la médula espinal es mucho más voluptuosa, ¿no? Y debido a que se organiza y forma plexos. Un engrosamiento o un abultamiento es a nivel cervical y forma el plexo braquial. Y otro es a nivel lumbar y forma el plexo lumbo-sacro, ¿cierto? Muy bien. El plexo braquial se forma desde qué a qué C5 hasta la C, C5 hasta la T, hasta la T1, ¿no? Y de la C3 a la C4, ¿cuál es? El nervio frénico. Pero el engrosamiento cervical de la médula espinal da origen al plexo braquial. Y el engrosamiento lumbar da origen al plexo lumbar. Más o menos, ¿desde qué número va? El lumbo sacro. Más o menos L1 hasta S3, S4 más o menos, ¿no? Es variable porque acá en este plexo hay, por ejemplo, la T2 incluso te da ramas, ¿no? Para el plexo, ¿no? Pero ahí es un poco más complejo entenderlo al plexo lumbosacro, debido a que tiene más comunicaciones que el plexo braquial. Ya les voy a hacer el plexo braquial. Otro. El plexo braquial. Tú lo estás dibujando. ¿Ah? Es que cuando había tiempo antes yo lo hacía full pizarra. Casi no me gusta mucho hacer diapositivas. Por eso decía que les explicaba bien. C5, C6, C7, C8 y T1. Imagínense que estamos acá, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, C5, C6, C7 y C8. Imagínense todas sus raíces nerviosas. Todas. La C5 con la C6 se unen y forman el tronco superior. Estos son los troncos primarios. Troncos primarios. Tronco superior. Imagínate que estas dos se unieron, ¿no? Luego el C7 va solo y forma un tronco solitario. Me gusta su soltería. El tronco medio.
¿no? Y el C8 con el T1 se vuelven a unir y forman el tronco inferior, ¿no? Tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Y una vez de unirse se vuelven a separar y se vuelven a dividir. No se comprendieron, se divorciaron. El tronco superior, todos los troncos dan dos divisiones. Una división anterior y una división posterior. Una división anterior y una división posterior. Todo es lo mismo, solo que acá lo es al revés, ¿no? Primero es posterior y luego es anterior. Ahí está. Anterior, posterior, solo que acá es posterior, anterior. Es por la didáctica. No, después se van formando. Todos los posteriores se unen. Miren. Todos los posteriores se unen y forman el fascículo posterior. O también le llaman tronco secundario posterior. El anterior se une con el otro anterior. El anterior del tronco superior se une con el anterior del tronco medial y forman el fascículo